integralmente consideradas en su jurisdicción departamental. Y en este caso no le podríamos reconocer gestión sobre los recursos naturales, porque la gestión de los recursos naturales en una jurisdicción indígena es una cosa muy especial, hace parte de su hábitat. Pero ya, con proyección para un país, es una política de Estado, una política nacional de Estado, que no se puede descentralizar ni siquiera en los estados federales. España es un estado autonómico, no ha desconcentrado la gestión de sus recursos naturales. Y eso que no vive de la explotación de sus propios recursos naturales, vive explotando los recursos naturales de otros países, pero igualmente no ha desconcentrado esa posibilidad, ¿no? Por dar un ejemplo, entonces, por eso la autonomía, digamos, es flexible, es simétrica, debe ser simétrica para los departamentos. O sea, todos los departamentos tienen que tener una estructura de autogobierno más o menos uniforme. Todos los municipios tienen que tener una estructura de gobierno más o menos uniforme. Ahí se aplica el criterio de simetría. Pero entre autonomías hay asimetría, con relación particularmente a la indígena y también con relación a la regional. La regional es una autonomía restringida, porque la autonomía regional no tiene potestad legislativa, tiene potestad ejecutiva y potestad regulatoria, pero no potestad legislativa, para empezar. En segundo lugar, porque se circunscribe al departamento, y en tercer lugar, porque una autonomía regional podrá ser promovida por un grupo de provincias o municipios como proceso de agregación territorial, nunca para fragmentar más. Las entidades político-administrativas ya están muy fragmentadas en nuestro país, ¿no? Sino más bien para agregar entidades político-administrativas actualmente existentes, pueden ser municipios, provincias, pero sus competencias serán transferidas por el órgano legislativo departamental. O sea, en última instancia, la autonomía regional es una descentralización que opera al interior de un departamento. ¿Dónde va a haber autonomía regional? Va a haber autonomía regional allá donde la autonomía departamental sea centralista. Porque si una autonomía departamental es centralista y se olvida de coordinar adecuadamente con determinados municipios, o se olvida de impulsar políticas de desarrollo para determinadas provincias, esos municipios o provincias olvidadas le van a empujar una autonomía regional. Cuando un prefecto de departamento se niega a venir al Consejo Autonómico, se largan los de la provincia de Gran Chaco de Tarija a integrar el Consejo Autonómico y dicen, bueno, yo quiero referéndum para de una vez hacer mi autonomía regional. No, y después nos echan la culpa a nosotros, nos están dividiendo, dicen. Y no es así, eso es normal, digamos, ¿no es cierto? Van a rebasar a sus autoridades políticas departamentales si son olvidadas por estas. Entonces es una descentralización que opera al interior del departamento y no es un mecanismo maquiavélico de debilitamiento de la autonomía departamental como han querido interpretar los prefectos de oposición. No son iguales entonces las autonomías. No podíamos proyectar una sola autonomía. Algunos decían, el 2006 se ha consultado autonomía departamental no más. Entonces, ¿para qué la autonomía indígena? ¿Para qué la autonomía regional? Nuestro ministro de Aguas y Medio Ambiente, ahora está dedicado al agua, en otros tiempos se dedicaba a los temas indígenas, y escribió un libro que se llama Campos Interlegales, René Orellana, ¿no? Y dice René, los indígenas siempre han vivido en semi-autonomía. Nos las han charlado, digamos, al resto de la sociedad, y ese ha sido su mecanismo de sobrevivencia, digamos. Porque muchas veces el Estado les ha implantado instituciones desde arriba, ¿no? Verticalmente. Y los indígenas han adoptado la nomenclatura de esas instituciones, pero el substratum, la esencia de esas instituciones las han reelaborado.
según su propia estructura organizativa. No, y eso es desde la colonia. Los españoles traen la figura de corregimiento, capitanía, cabildo, ¿no? Y los indígenas adoptan el nombre, pero la naturaleza de la institución medio que la vuelcan. Luego la participación popular se inventa OTB, Comité de Vigilancia. Y los indígenas dicen, bueno, yo soy OTB, pero OTB es mi comunidad. O sea, agarro el nombre, pero mantengo mi estructura organizativa, ¿no? Y la OTB ya no era una institucionalidad paralela. Entonces, más o menos los indígenas de esta manera han podido mantenerse en campos de semiautonomía. Así han preservado sus estructuras organizativas colectivas. Es justo que el Estado reconozca estos campos de semiautonomía y les otorgue el estatus de autonomía, porque va a mejorar su cohesionamiento con el Estado. La Constitución dice, las autonomías son iguales en jerarquía. Algunos han dicho, ¿cómo eso va a hacer que el Estado sea inmanejable, eso es irracional, en fin? ¿Cómo pueden haber autonomías que sean iguales en cuanto a estatus constitucional? Los alemanes a esto denominan igualdad de mérito. Es decir, todos los niveles descentralizados tienen los mismos méritos, las mismas atribuciones, la misma potencia constitucional. Los españoles le denominan igualdad de oportunidad. ¿Qué significa la igualdad jerárquica entre autonomías? Significa que el prefecto hoy día, mañana gobernador, no le puede dar órdenes al alcalde. No puede haber tutela de una autonomía sobre otra autonomía. Porque si una autoridad le diera órdenes a otra autoridad, esa segunda autoridad no sería autónoma. Más o menos se aplica el razonamiento de la relación de equilibrio entre los poderes del Estado en la estructura funcional del Estado, ¿no? El legislativo es igual jerárquicamente al ejecutivo, el judicial es igual jerárquicamente a los otros dos, ninguno puede subordinar al otro, en fin, se da esa misma relación. Pero eso no significa que las funciones sean exactamente las mismas, ¿no es cierto? Algunos tienen más competencias, la autonomía municipal, departamental e indígena tiene más competencias que la regional, porque las primeras ejecutan, regulan y legislan, la última solamente ejecuta y regula, pero además pueden tener asimetrías en cuanto a la organización institucional. Es posible que los indígenas establezcan como su autoridad máxima su asamblea comunal, por decirles, o su asamblea de pueblos, y esa institución no va a existir en el municipio. Es posible que el municipio va a reconocer el consejo municipal como un órgano deliberante y el ejecutivo expresado en la alcaldía, ¿no? Pero además hay asimetría en cuanto a materias competenciales, y aquí aprovecho entre paréntesis de hacer una aclaración. No es lo mismo competencia que materia competencial. Muchas veces se dice en la jerga común, se está reconociendo, se quieren atribuir competencias sobre la tierra, y no, la tierra no es una competencia, es una materia sobre la que recae la competencia. La competencia es ejecutar, regular o legislar. La materia puede ser sobre tierras, caminos, salud, educación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las materias competenciales asignadas a los niveles autonómicos no son igualitas, porque cada una tiene un ámbito de acción distinto y una naturaleza y alcances distintos. Termino con lo siguiente. Quería significar que ¿cuáles son las perspectivas de este proceso autonómico? Es decir, primero, ¿es buena la autonomía para un Estado? Yo creo definitivamente que sí, y no porque sea ministro de autonomías, sino porque en cualquier lugar del mundo quien ha abanderado autonomía es revolucionario, es demócrata, es progresista. Autonomía es redistribución del poder político en el territorio de un país. Eso es autonomía. Es crear otros gobiernos, además del gobierno central, para fortalecer el Estado, ¿no?
Entonces, la demanda de autonomía es una demanda legítima. Que en determinado momento se la haya utilizado como una consigna de confrontación regional para preservar intereses terratenientes es otra historia. Que nosotros, como movimiento al socialismo, no hayamos tenido una lectura adecuada de cómo administrar el proceso autonómico que se venía irreversiblemente, también es una autocrítica que hay que asumirla, ¿no es cierto? Pero la autonomía, en última instancia, es una bandera profundamente democrática en cualquier lugar del mundo. En segundo lugar, ¿para qué sirve la autonomía? Para fortalecer Estado, acercar institucionalidad pública al ciudadano, transparentar la administración pública, reflejar las diferencias culturales, económicas de una sociedad en una institucionalidad que sea más flexible y acorde a esas diferencias en términos pluralistas y de colaboración, de equilibrio, de solidaridad, ¿no? Consiguientemente, la aventura autonómica me parece que es histórica, de muy buen alcance. ¿En qué se concreta la autonomía? En elegir autoridades por voto, para controlarlas y exigirles. En segundo lugar, en asignarles competencias propias para que ejecuten, regulen y legislen. En tercer lugar, en dotarles recursos económicos propios para que puedan cumplir las competencias asignadas. Y en cuarto lugar, se refiere a una jurisdicción territorial determinada. ¿Cuáles son los desafíos del proceso autonómico en nuestro país? Tenemos unos departamentos que lideraron la lucha autonómica, otros departamentos en este lado del país que dijeron no. Lo ideal sería que los 9 departamentos entren al proceso autonómico. Que no proyectemos una institucionalidad de asimetría estructural a nivel de los departamentos, sino de simetría estructural para no provocar desequilibrios. Porque ¿cómo vamos a transferirle competencias a unos y otras competencias más restringidas a otros? Eso nos va a provocar un desajuste institucional. Yo creo que hay que empatar los tiempos. Los departamentos de la región andina y subandina, nosotros proponemos, deberían acceder a la autonomía, para ello la población de estos departamentos debe decidir. Se propone en la ley electoral un referéndum el 12 de julio para que voten si acceden a la autonomía, pero al mismo tiempo que voten por un estatuto autonómico. Claro, ahora eso les parece una alevosía a muchos representantes de la oposición, ¿no? Porque dicen, ¿cómo? Los collas se van a igualar y de paso nos van a pasar, dicen, ¿no? Porque quieren tener ya su estatuto más en julio. Claro, sería un estatuto perfectamente adecuado al texto constitucional, además, ¿no? Sincronizaríamos los tiempos, por un lado. Por otro lado, diseñaríamos una descentralización ya más equilibrada entre todos los departamentos. La distribución de competencias tiene que ser progresiva. Es decir, en ningún lugar del mundo va a ser una transferencia intempestiva de un momento a otro, ¿no? Y para transferir esas competencias tenemos que medir capacidades institucionales. Porque obviamente no es lo mismo Pando que La Paz, con mucho respeto y cariño a Pando. No es lo mismo. La institucionalidad pandina no sería capaz de soportar las competencias que podría ejecutar La Paz en diferentes materias. ¿No es cierto? Entonces ahí hay que hacer una medición de capacidades institucionales e ir progresivamente transfiriendo. Donde no hay capacidad institucional hay que instalar capacidades institucionales. Pero también hay que ir consensuando la distribución